Netflix, y además eso mezclado con diferentes ámbitos geográficos, ¿no? O sea, hablamos de televisiones autonómicas, pero están bastante asociadas a un ámbito local, pero cada vez más, últimamente, es interesante, algunos canales, ¿no? Espero, venden o trasladan programaciones con cierto interés, como Vaya Semanita, ¿no? En el caso de la televisión vasca, y Eso Vivir en el Sur, o no recuerdo con qué título, se ve en Madrid. Las televisiones autonómicas públicas no tienen grandes audiencias, no pueden tener grandes audiencias, no debieran tener grandes audiencias, hoy es imposible, pero se sitúa en el 8%, que es suficiente, y para todas aquellas personas que son muy críticas y que dicen que eso es poco, las grandes televisiones, Antena 3, Telecinco, etcétera, pues tienen un poco más, ¿no? Y por supuesto que en determinados momentos las televisiones autonómicas, sobre todo en lo relativo a la información, tienen más audiencia. Las televisiones privadas autonómicas son pocas y tienen pequeñas audiencias y, bueno, pues forman parte de ese ecosistema de la atención que hay que estudiar. Las televisiones autonómicas es una palabra plural que realmente recoge muy diversas situaciones. Enumero diferentes contextos, ¿no? Los contextos históricos, unas nacen alrededor de los finales de los 80, luego otras son bastante más recientes, unas bajo presiones más políticas, etcétera. Pero lo que quiero comentar es que todas tienen objetivos relativamente similares y toda esa riqueza, todas esas diferencias que hay que considerar para cada una. Hablar de televisiones autonómicas es muy difícil, las televisiones autonómicas, pero oiga, me habla usted de la catalana, que es la que tiene más audiencia, de la murciana, que está prácticamente privatizada, en estas hay control parlamentario, en las otras no. Quiero remarcar que esos diferentes contextos, tamaños de organizaciones, han sido aprovechados para criticarlas, cogiendo lo malo de una y adscribiéndosela a todas. Entonces, si hay una que está relativamente politizada, pues todas tienen algunos elementos que están mejorando, como enseguida voy a comentar. Entonces, todas están politizadas. Si una tiene una programación de servicio público que es criticable, siempre va a ser criticable, ¿no? Porque es imposible alcanzar la perfección, se les añade a todas, etc. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes problemas de las autonómicas, que cuando alguien quiere criticar, aprovecha criticar a una que tiene algún problema para señalar la de todas. El ejercicio de qué perderíamos si no existieran las televisiones autonómicas realmente requeriría un seminario, ¿no? Para que discutiéramos y sobre todo para que, y eso está pendiente, intentásemos medir cómo se pueden conseguir esos objetivos. Esa es una tarea en la que mi colega Francisco Campos está trabajando, buscando indicadores que permitan ir mejorando, ¿no? Porque ir mejorando todos los aspectos que ahora voy a enumerar. Bueno, las he clasificado en 7 apartados. Se pueden clasificar de otra manera, pero las funciones son muchas y los objetivos, que he enumerado algunos, son muchísimos. Y entonces, claro, esto lo que da pie es a que pensemos que las televisiones autonómicas, serviría un poco para las televisiones públicas también, tienen asignados montones de objetivos y que realmente es imposible cumplirlos todos a la perfección. Yo alguna vez he pensado que la mejor manera de eliminar las televisiones autonómicas o las públicas es precisamente dándoles más objetivos. Pero precisamente el hecho de que tengan todos esos objetivos les convierte en que sean, para utilizar palabras como adalides, ¿no? O sea, como
testigos e instrumentos de mejora en ámbitos que van más allá solo del entretenimiento, por ejemplo. Y entonces, garantías democráticas, pues es buscar el pluralismo y diversidad de la programación, todo tipo de programaciones para todo tipo de grupos sociales. Claro, tienen que ser televisiones de todas las personas. Ese sería el resumen, ¿no? Enrique Bustamante lidera un grupo que se llama Televisión para Todos y es lo que creo que tienen que ser las televisiones públicas y las autonómicas más, porque precisamente tienen la ventaja sobre las televisiones nacionales que es la localidad, ¿no? La cercanía. La función política es muy fácil decir que tienen que estimular la participación de la ciudadanía. Yo creo que sí que lo hacen y lo deben hacer. Y un ejemplo es que esa participación debe o puede colocarse incluso en momentos de cambio. Por ejemplo, el Parlamento Vasco nos encargó a la universidad que diseñásemos, y ya entregamos el año pasado, una metodología de renovación y remodelación de la televisión autónoma vasca, pero con un modelo participativo, es decir, que esa remodelación no se hiciera desde solo el Parlamento, sino que intervinieran todo tipo de personas, desde los ciudadanos, los profesionales, los productores, los sindicatos, por supuesto, los partidos políticos, pero eso que se dice la sociedad civil, que es una cosa muy difícil de llevar a cabo, pero que si se tiene en cuenta se puede realizar. Entonces, esa participación me parece que es uno de los mejores ejercicios que puede hacer una sociedad, y es haciendo que las personas participen incluso en diseñar cómo participar. La función cultural y comunicativa es... las televisiones autonómicas tienen como misión el dar unas informaciones que sean veraces, objetivas, cercanas, por supuesto que cada minuto no lo pueden cumplir, pero ese objetivo me parece que es un objetivo que solamente ese justificaría casi la existencia de las televisiones, la información, ¿no? Y más ahora, en el momento en el que la información se recibe a través de Facebook o a través de buscadores o a través de, ¿no? Trabajar por una información cercana, una información que sea real, etc. Bueno, luego voy a colocar ¿no? También la función educativa. Se está haciendo en el País Vasco y en otros también muchos programas en la televisión y en la radio en el que se une ciencia y sociedad. Muchísimos programas que suscitan el interés sobre la ciencia, cuántos millones de bacterias hay en las patas de un mosquito y cosas así, que con cosas muy curiosas de repente pues alguien puede estar hablando sobre las moscas, etcétera, con un interés. Bien. Y la última, el último objetivo, que es uno de los que se ha incorporado al final, es el económico-industrial. Solamente también, digo, este objetivo podría justificar la existencia de las televisiones porque han contribuido en todas las zonas donde hay una televisión autonómica a crear un tejido industrial y de servicios en la región, que por supuesto supone empleos y que además muchas veces sirve de plataforma para la creación de tejidos industriales en relación a videojuegos u otro tipo de softwares que luego se pueden utilizar también en relación al audiovisual. Bueno, mi última reflexión sería, y con eso acabo, es que el otro ejercicio que propongo al final es ¿qué pasaría si las televisiones autonómicas pasasen a estar en un cable entre los 1000 canales de televisión que hemos comentado al principio? Entonces, sería como dejarlas ahí en lo oscuro, ¿no? Sería muy difícil el consumir y irían en contra de lo que se anda investigando últimamente en Canadá, que es la discoverability, y es el que
sería súper difícil llegar a ver esos canales que ofrecen televisión, de información y de ficción en abierto y cercanos. Por supuesto que creo que si se perdiesen las televisiones autonómicas o si no fuesen gratuitas, si salieran de la TDT, creo que perderíamos muchísimas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora, este libro no se centra, como hemos dicho, única y exclusivamente en los modelos tradicionales de televisión, sino que apuesta claramente por estudiar en profundidad y con rigor, como lo ha hecho Andrés Maceira, otras modalidades de televisión. Andrés Maceira es profesor en la Universidad de Vigo, experto en temas digitales. Andrés, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Antes de nada, bueno, agradecer una vez más el hecho de que me hayan permitido participar en este libro y agradecer también, bueno, a todos vosotros que hayáis dejado un tiempo para compartirlo con nosotros. Yo voy a ser muy breve. Estaba claro que el capítulo que me tocaba a mí se lo tenían que dar al más friki de los autores y, por lo tanto, lo asumo desde esa parte. Y lo quiero dejar claro que lo hace desde una persona que cree que lo digital, que el auge de Internet lo cambia todo. Y que negar eso sería absurdo y que aquel sector que no lo asuma se morirá probablemente. Pero nada más lejos de la realidad probablemente que el sector de la televisión abierta y lineal, que es un poco lo que a mí me ha tocado, asuma esa realidad de vivir a espaldas a Internet. De hecho, ha permitido y ha hecho grande a alguien como Twitter que si no probablemente no hubiera ni existido, me refiero, ¿no?, a un competidor como ellos. Lo hice también desde el convencimiento de que la TDT ha generado frustración en una parte del sector y que unas expectativas que había probablemente no se cubrieron, tampoco en el espectador, ¿no?, porque creo que quería hacerlo desde la honestidad, ¿no? Y a partir de ese convencimiento del auge y la necesidad de lo digital, de cómo la elección de canales va a ir cambiando todo, he intentado poner una serie de datos, ponerle datos a la realidad, ¿no? E intentar ver qué hay de cierto en ese relato de la televisión se muere y se muere ya. Y se muere ya. Es cierto, me decía alguien siempre, todos nos vamos a morir, no hace falta que me lo digas todos los días porque todos nos vamos a morir. Pero independientemente de esa televisión, probablemente es cierto que se vaya a morir lo que se llamaba la televisión y van a aparecer las televisiones. Pues sí, no pasa nada. Y en esa partida, ¿cómo se van a repartir las cartas? Bueno, pues hay mucha gente que tiene esa capacidad de ver el futuro. Yo soy más limitado, ¿no? Y lo que intento es ver lo que hay ahora e intentar poner la realidad. Entonces, desde eso sí que, como podréis encontrar en el texto, hay una serie de realidades que entiendo y además creo que tenemos que ser comprensivos con el papanatismo de lo nuevo, ¿no? ¿A quién no nos ha pasado, ¿no? Tenemos ese papanatismo y existe ese papanatismo en la sociedad, quizá acrecentado, lo cual no nos debe de llevar a pensar que todo lo que no va a venir en el futuro tenemos que matarlo, ¿no? También he intentado desde mi posición como profesor realmente de un departamento de marketing, poner al espectador en el centro, ¿no? No es un tema de tecnología. Para nosotros las tecnologías son commodities, no es más, ¿no? Para mí este es un tema de espectador, ¿no? Y es un tema de sociedad, ¿no? Esto lo que sí que nos da es una realidad, como hablaba también Juan, mucho más compleja, ¿no? Va a ser más compleja en audiencias, va a ser más compleja en el consumo de contenidos, va a ser más compleja en los modelos de negocio, ¿no? Y todo eso, desde luego, va a ser una realidad, desde un elemento que sí que está más fragmentado. Pues sí, la fragmentación es una realidad. Una fragmentación de audiencia, una fragmentación en el consumo de contenidos, pero sobre todo, como indicaba Juan, una fragmentación en la atención, ¿no? Y eso va a cambiar la forma en la que nos relacionamos con los contenidos. Además de otros elementos
que no voy a ser más reiterativo, de personalización y empoderamiento. Sí que quiero dejar una serie de pinceladas sobre datos que anunciamos ahí, que sí que creo que nos daban. Antes nos hablaba Eladio del consumo de televisión, con los datos de Kantar, los 200, y es cierto, pero es cierto que todavía el 80% es de TDT. Y es cierto que el 7% es de IPTV, ¿no? Y es cierto que este está muy ligado a determinados contenidos que los tienen en exclusiva, ¿no? ¿Qué significa esto desde el punto de vista para el espectador? Para mí hay una serie de datos muy relevantes. Más del 50% de la población, y no hablo exclusivamente de la española, dice que la televisión es algo muy importante para sus vidas. Bueno, para mí eso es muy relevante. De ellos, el 67% se declaran fieles seguidores de la televisión. Y es más, 1 de cada 4 se declaran fuertemente apasionados por los contenidos televisivos, ¿no? Cualquiera que estemos en un departamento de marketing de cualquier sector, si hay alguien que intenta matar este sector, diría, estamos locos, me refiero, con estos datos, ¿no? Porque además sí que hay una serie de mitos que tengamos que eliminar, ¿no? Es cierto que, y yo lo siento, es cierto que todos utilizamos el móvil, es cierto que yo he podido, y me habéis visto aquí, hacer un Twitter, yo soy intensivo de consumos de contenidos móvil, pero no es menos cierto que esto viven cada vez pantallas más pequeñas con pantallas más grandes. Y es cierto que los datos dicen que utilizamos el móvil intensivamente para ver contenidos de menos de 3 minutos, pero no es menos cierto que en contenidos de más de 10 minutos es anecdótico y de 12 minutos. Por lo tanto, vamos a poner cada elemento en su realidad. Por lo tanto, van a convivir muchas pantallas, sin duda, ¿no? Esto de aquello de, ni siquiera me voy a atrever yo a decir cuál va a ser la pantalla. Ahora, si tuviera que jugarme, como decimos en Galicia, los cuartos, ¿no? Yo los jugaría que van a vivir durante al menos mucho tiempo, por lo menos me va a sobrevivir a mí probablemente, ¿no? Tanto las pantallas más pequeñas como las más grandes. Y las más grandes con un elemento de televisión lineal también y de abierta, porque es cierto que tiene que ver con la edad, ¿no? Nosotros, que además en el ámbito universitario estamos muy en contacto con los chavales, con la gente joven, es cierto cuando nos dicen, es que la gente joven va menos a la televisión. Bueno, la edad es un elemento, pero no es menos relevante que lo que marca realmente es el estilo de vida. La misma persona, datos además creo que de elementos muy contrastados como Nielsen y demás, nos muestran que cuando una persona está soltera, de cuando pasa de soltera a casarse con la misma edad, el consumo de televisión crece un 20%. No quiero yo decir nada con esto, del soltero al casado. Ahora, si aún encima tienes hijos, eso ya sube al 60%, ¿no? Bueno, ¿dónde llegarán los alumnos míos que ahora mismo no tienen ni mujer, ni hijos, o marido, o pareja? Bueno, ya lo veremos, pero yo apostaría porque se seguirá consumiendo la televisión, ¿no? Además, creo que sí que, aparte de este elemento que pueda ser más o menos real y más o menos jocoso, yo creo que desde el punto también de un profesor, en mi caso de una universidad pública, tenemos que también prestar atención al concepto de la televisión como un elemento de servicio público y como un elemento de equidad, ¿no? Reflejo en una de estas, de los gráficos, el precio y el coste de las televisiones de pago. Está bien dudo mucho que esté bien que queramos dejar fuera de contenidos de entretenimiento a un porcentaje elevado de la población. Y aún me lo pensaría más si es de la población más vulnerable, ¿no? Lo siento, pero creo que desde un punto de vista social esto también lo tenemos que repensar, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Por lo tanto, no niego yo que vamos a ir a la televisión del algoritmo, ¿no? Pues la plantilla, las parrillas se van a hacer de otra manera y van a convivir en modelos. De hecho, si cogemos los datos de Estados Unidos, la televisión gratuita crece y crece sistemas como Netflix. ¿Quién nos iba a decir hace años que el cable, ¿no?, decrece y que se está dando los fenómenos de que se corta el cable, ¿no?, el cord cutting? ¿Quién nos lo iba a decir? Pues nadie lo escribiría. ¿Somos capaces de escribir el futuro? Bueno, yo no tengo esa bola de cristal. Lo que sí que creo es que vamos a pasar de una televisión, como entendían mis padres, a muchas televisiones. Y estoy convencido de que la televisión lineal y la televisión abierta, en este modelo de televisiones y de muchas pantallas, desde luego va a tener un hueco. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu retranca gallega, que nos ha animado a todos.
Y ahora otro gallego ilustre, Paco Campos Freire, que es profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, nos explica algo que subyace en el texto del libro, que es el valor social de la televisión abierta. ¿Me lo pasas tú y no nos cambiamos? No, Sí. pasa aquí. Sí. No nos cambiamos. Bueno, muchas gracias al Colegio de Ingenieros por darnos esta oportunidad de participar en esta obra. Yo voy a hablar el capítulo que he abordado gira alrededor del valor social de la televisión abierta. Voy a hablar del valor social de la televisión abierta en la era postdual. Hablábamos tradicionalmente en las políticas y voy a hablar, hacer un enfoque desde la comunicación social y las telecomunicaciones y las políticas de comunicación. La importancia de las políticas de comunicación. Este es, digamos, el marco en el que me gustaría sintetizar las ideas que se tratan en este capítulo. Me alegro muchísimo de esta iniciativa del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, porque a veces cuando hablamos de los sistemas de comunicación estamos pensando solo en las telecomunicaciones. Y las telecomunicaciones son muy importantes porque son el carrier que transporta, pero en el fondo los ciudadanos nos comunicamos porque tenemos una necesidad de comunicarnos y eso tiene un valor social muy importante, sin desmerecer, por supuesto, el valor del carrier, pero la trascendencia de la comunicación entre los ciudadanos, entre las personas. Y por eso, en ese sentido, y a veces, y esto conecta con la tercera idea que quería plantear, la necesidad de las políticas de comunicación. Es decir, vivimos en una sociedad en la que es necesario que, existan unas instituciones y esas instituciones desarrollen unas políticas, porque si no, no es posible vivir. Y es necesario la regulación, porque la inexistencia de la regulación es regulación. Por tanto, las sociedades, para existir, necesitan regulación. Por tanto, quiero poner énfasis en este tema porque a veces las políticas de regulación se olvidan de algunos de estos aspectos y sobre todo se olvidan del aspecto del valor social de los sistemas de comunicación. Por tanto, no voy a reiterarme en lo que han dicho tanto el presidente como Eladio como mis colegas porque comparto sus ideas, por lo tanto no quiero reiterar ese tema. La televisión nace abierta, regulada y marcada por la escasez del espectro tecnológico. En estos momentos yo diría que marcada por la disputa del espectro, la realidad que tenemos en estos momentos. Y sobre todo un tema importante que conecta con el aspecto de la regulación y por eso yo hablo del sistema dual. El sistema dual era, digamos, el equilibrio entre, los operadores de servicio público y los operadores de propiedad privada, es decir, es lo que entendíamos en Europa. Y ahora tenemos una realidad en la que tenemos un tercer elemento, unos terceros operadores que bien es cierto que siendo operadores de capital privado, digamos, no están exactamente dentro del marco regulador que tenemos en Europa. Y esto es un problema. Y yo creo que esto es un problema y es un elemento que también nos tiene que reflexionar. Evidentemente está contemplado en la revisión de la directiva de 2010, pero la directiva desde 2010 todavía no ha acabado de convertirse en realidad regulatoria y, por supuesto, los Estados no la han aplicado en sus leyes básicas de comunicación.
Y tenemos la necesidad evidente o la obsolescencia de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que pone de nuevo, y esa debilidad en la regulación lo que produce es asimetrías en los operadores. Por lo tanto, primera idea que quería señalar en relación con este tema. El capítulo que yo he escrito se ha centrado en 3 ideas. Para analizar, para estudiar el valor social de la televisión, tenemos que, y aquí se ha hablado antes de valores, tendríamos que pasar a hacer un repaso del triángulo de valores. El valor intrínseco, el valor de cambio y el valor de uso. Es un triángulo tradicional. Entonces, entre los valores intrínsecos, no me voy a reiterar, la transparencia que tienen ahí, pues es evidente que estamos ante un servicio general simultáneo, abierto, gratuito, universal, fundamental, el valor de la universalidad. Porque es uno de los elementos angulares fundamentales del servicio público y del servicio de interés general. Es decir, el sistema dual se basaba en esas 2 ideas, universalidad e interés general. Los operadores, postduales, todavía no en la regulación europea y en la regulación de los Estados hay una falta de simetría con los 2 operadores, por lo tanto no podemos olvidarnos de ese tema. Otros aspectos importantes de los valores intrínsecos: acceso igualitario, cohesión social, diversificación, unicidad o unidad de programación, también un aspecto importante, aquí se ha referido también en otras intervenciones, es decir, la fragmentación. Es cierto que ofrece, las ofertas de plataforma, es cierto que ofrecen una oferta muy personalizada, pero también desde el punto de vista social, tiene un problema de fragmentación. Y esa fragmentación tiene unas trascendencias desde el punto de vista social también, social y político, no nos podemos olvidar en ese sentido. Por tanto, valores intrínsecos, un valor intrínseco, lo ha referido Juan Carlos en su intervención, el valor vertebral que tiene para la industria audiovisual. No nos olvidemos que el sistema dual, es decir, operadores públicos y operadores privados, en el conjunto de la Unión Europea, son el soporte de casi el 10% del PIB, de una industria que representa casi el 10% del PIB a nivel europeo, de una industria que genera 7 millones de empleos, de una industria que genera 1 millón de empresas en la Unión Europea. Y además, otro aspecto importante de ese millón de empresas, una buena parte de ellas, un porcentaje muy importante de pequeñas y medianas empresas, un elemento fundamental también para la sostenibilidad económica de un país. Por tanto, ese ya es un valor que podríamos decir trasciende el valor de cambio, es decir, que conecta con el valor de cambio. Es decir, el impacto económico de la industria de la televisión, estamos hablando de más de 80.000 millones de euros sobre unos 105.000 millones de euros que representa el sistema, la industria audiovisual a nivel europeo. Estoy dando datos del Observatorio Audiovisual Europeo 2015, que es una institución pública financiada por los Estados, financiada por la Unión Europea y, por tanto, desde mi punto de vista, una de las fuentes más solventes desde el punto de vista en ese tema. Desde el punto de vista también del gasto que esto representa en los hogares, estamos hablando de que la televisión en abierto aproximadamente supone pues casi el 70% de casi 400 euros de que supone en el gasto de los hogares europeos, básicamente sostenido en dos
pies, en dos patas, en la industria publicitaria. Un aspecto también muy importante, la industria publicitaria no solo es un valor que genera modelo de negocio a la televisión comercial abierta, sino que es un elemento importante de la economía, de las empresas, de las economías, de las pequeñas y medianas empresas. Seguramente en España, sin un sistema de televisión en abierto, muchas industrias españolas, muchas industrias comerciales españolas no podrían competir con empresas multinacionales. Y esto creo que también hay que ponerlo en evidencia. No hace falta que pongamos nombre de marca, pero podemos ponerle nombre de marcas seguramente que no podrían coexistir sin que tuvieran ese soporte de la televisión comercial privada, y seguramente que tampoco sin el sostenimiento de la televisión autonómica, porque buena parte de las industrias de las distintas comunidades autónomas, si no pudieran competir en sus mercados locales, en sus mercados regionales, pues seguramente desaparecían. Un instrumento de competencia es, la política de promoción, es decir, el marketing promocional que utilizan y que es, no tenemos nada más que analizar el gasto en promoción de las distintas empresas, fundamentalmente la televisión, por su eficacia, por tanto. Por tanto, estamos hablando de la televisión en abierto. Otro dato también que quería decirles de ese valor de cambio: el 50% de los 9.000 canales europeos son de televisión abierto y licencia terrestre, por tanto. Y otro dato, para ponerlo en relación con este que acabo de dar: de los 40 primeros operadores convergentes en la Unión Europea, 20 ya son ajenos a la Unión Europea. Por tanto, de nuevo, recurro a la necesidad de las políticas de comunicación. Y las políticas de comunicación también son políticas económicas y políticas industriales.